Steam ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa con el tema de los grupos familiares, unos grupos familiares que ya hemos estado probando en su función beta, pero que ya han llegado estable y ha llegado ya en forma de actualización estable del cliente de Steam dentro de Steam Deck, pero también en general a cualquier persona que tenga Steam dentro de su dispositivo, ya sea en PC, en su Mac, en su ordenador con Linux, como puede ser mi caso, o a ti que puede ser también con Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go o por supuesto con Steam Deck. Aquí te voy a explicar todo lo que tienes que saber y te voy a decir una cosa: hay elementos de los grupos familiares que seguro que no estás enterado, así que aquí te voy a dar todas las claves para que sepas exactamente qué es lo que te ofrece y sobre todo la letra pequeña que muchas veces no se comenta. Y que sepas que estoy haciendo un sorteo de 70 euros para gastar en vuestra cuenta de Steam, así que ya sabes, toda la información en la descripción y por supuesto en el comentario fijado. Y bueno, ya hace un tiempo hablamos de los grupos familiares de Steam, una función realmente interesante sobre todo para compartir nuestros juegos con diferentes miembros, amigos, etcétera, ¿no? Una función que mucha gente está confundiendo con el antiguo préstamo familiar, pero sinceramente ya es una especie de evolución del préstamo familiar, pero la verdad el préstamo familiar se ha quedado muy corto con lo que ofrecen los grupos de Steam. Y te voy a decir una cosa: estos grupos familiares prácticamente yo creo que vienen a competir directamente con el Game Pass, y no es una broma. Ahora vamos a echarle un vistazo porque creo que va a ser algo realmente interesante. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los grupos familiares? Pues los grupos familiares que ya simplemente actualizando tu cuenta de Steam, tu aplicación de Steam, ya sea en Steam Deck o lo que sea, pues básicamente te permite hacer un grupo como si fuera un grupo de WhatsApp. Después explicaré cómo se hace y todo eso, de todas maneras no tiene mucha historia, y tú vas añadiendo los diferentes usuarios que quieres que formen parte de tu grupo, y después todos los juegos que tengan cada uno de esos usuarios, pues simplemente se van a unir dentro de tu biblioteca. Estarán los juegos tuyos y dentro de tu biblioteca también aparecerán los juegos de tus familiares, amigos o los que tengas dentro de ese grupo, ¿no? Esto concretamente está pensado para un grupo dentro de una misma casa, ya sabéis, lo mismo que ocurre con Netflix, lo mismo que ocurre con Amazon Prime, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo funciona este tipo de cosas y por lo menos de momento esto parece que está bastante abierto a todo el mundo. Por lo tanto, si tienes un amigo o lo que sea, pues bueno, a día de hoy lo típico que está pasando es que la gente está haciendo grupo con sus amigos que tienen también juegos de Steam, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tiene toda una lógica, ¿no? En fin, entonces, cada uno de vosotros tenéis una serie de juegos dentro de Steam. Por ejemplo, tú puedes tener una copia de Jedi Survivor, mal ejemplo porque no está dentro de los grupos familiares. Ahora pasaré a explicar porque hay juegos que sí que entran dentro de los grupos familiares y otros no. Pero por ejemplo, tú tienes una copia de Age of Mythology nuevo, ¿vale? Yo por ejemplo no tengo una copia de Age of Mythology nuevo. Pues bueno, si un compañero o alguien que está dentro de mi grupo familiar tiene el Age of Mythology, yo puedo jugarlo. Ahora bien, como solo se ha comprado un juego, que es el de la otra persona que está dentro de mi grupo familiar, pues no podemos estar los dos a la vez jugando al mismo juego porque solo habría una copia. Es como tú tienes que pensar que el grupo familiar es como si tuviéramos un catálogo de juegos físicos y cada uno cogiera el disco y estuviera jugando. Por lo tanto, dos personas no pueden jugar a un mismo juego por estas circunstancias. Ahora bien, hay un truco y es que la mayoría de juegos de este tipo pues se pueden jugar de manera offline. Por lo tanto, bueno, echa la ley, echa la trampa. Y te estarás preguntando cuál es la diferencia que había con los préstamos familiares, ¿no? Vamos a ver, con los préstamos familiares tú tenías que tener tu usuario y contraseña puesto en el ordenador que iba a usar la otra persona con otro usuario y contraseña. Por lo tanto, si tú querías que un colega tuyo pudiera jugar a un juego tuyo, tenías que irse a su ordenador, ponerle el usuario, la contraseña, con todos los peligros que eso puede acarrear, y después tú meter tu usuario y contraseña, ¿no? Hasta ahí todo correcto. Aquí ya no, simplemente sería como añadir una persona a tu grupo de WhatsApp, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aparte, en el momento en el que en los préstamos familiares uno de los dos estaba jugando a un juego, se invalidaba toda la biblioteca para el otro. O sea, si yo estaba jugando un juego de la biblioteca de el usuario que me estaba haciendo el préstamo familiar, ya el otro usuario, el usuario que me estaba prestando el juego, ya no podía jugar a nada de su biblioteca, no solamente el juego en sí, sino la biblioteca. Ahora ya eso no ocurre con los grupos familiares, y si yo estoy jugando un juego de mi colega que lo tengo dentro de mi grupo familiar, con que mi colega no esté jugando al mismo juego que yo quiero jugar, que yo estoy jugando, pues nada, no habría ningún problema. Otra cosa sería que en el grupo familiar hubiera, por ejemplo, 3 personas de 5, por poneros un ejemplo, que tenga, que tengan el mismo juego. Entonces esas 5 personas sí que podrían estar jugando a 3 copias del juego. Es muy sencillo en realidad, vuelvo a decir, es como si cada uno ofreciera todos los juegos de manera física dentro de una gran biblioteca y la gente los fuera cogiendo. Si había 3 copias originariamente, en el momento en el que 3 personas están jugando a la vez, pues ya no habría juegos dentro de esa
biblioteca para que vinieran los otros dos. Hacer un grupo familiar es realmente sencillo. Te voy a dejar, por supuesto, en la descripción un link a handelde.com, donde he escrito esta mini guía, ¿no? Que viene todos los pasos para poder hacer un grupo familiar, además de una serie de elementos que ahora vamos a comentar, pero básicamente es irte a tu cliente de Steam, me da igual que sea en Steam Deck o en el cliente de escritorio, vamos a seguirlo desde Steam Deck. En Steam Deck tendrías que darle al botón de Steam, en el cliente de escritorio tendrías que irte arriba a la derecha dentro de Steam y darle al botón de Steam, después parámetros, esto ya es igual en ambos sitios, después te tienes que ir a parámetros y después hay una opción que se llama familia y ahí te dice crear nuevo grupo o lo que sea, grupo familiar, ¿no? Y ya está, y ya vas agregando los diferentes usuarios de cada uno de los grupos, no tiene mucho más, el otro usuario tendrá que aceptarlo y listo, ya no habría grandes problemas, ya estaría dentro del grupo familiar. Ahora bien, te voy a decir una cosa, y es que tienes que saber una serie de elementos que no son precisamente especialmente lógicos, ¿no? Para mi gusto, que tienes que saber algunos, la gran mayoría sí, pero hay un par de puntos que creo que tienes que saber, porque a lo mejor, sabiendo estos puntos, pues vas a ser un poco más cuidadoso a la hora de meter a gente dentro de tu grupo familiar, y no es una broma. Vamos a ver, os voy a dejar, por supuesto, en el artículo, ¿vale? Que os he dejado de handelde.com, la web donde yo escribo sobre el mundo de Steam y otras Ángel PC, que básicamente es esta, que os la he estado enseñando antes. Pues viene también un enlace a todo esto, con una serie de preguntas frecuentes que yo personalmente ya he estado revisando punto por punto, pero que en esencia voy a resumiros los principales puntos más interesantes y más importantes que tienes que conocer. Vamos a ver, el primero de estos puntos de los grupos familiares es que trae un montón de herramientas de control parental. Por lo tanto, si tú tienes un niño, por ejemplo, o una niña que tenga 5, 6, 7, 8, 12, 13 años, ¿no? Y quieras estar gestionando todos los juegos que vayan a jugar, pues tú ahora tienes una genial herramienta para poder saber qué va a poder jugar, qué no va a poder jugar, hacer limitaciones, en fin, una serie de herramientas brutales para poder gestionarlo. Por lo que, si no sabías exactamente si comprarle una Steam Deck o no a tu chaval o a tu chavala, pues básicamente con estas herramientas la verdad es que creo que puede ser muy útil poderle ofrecer parte de tu biblioteca a tu crío, ¿no? Y así poder gestionar un poco lo que juega, dejarle, por supuesto, ponerle limitaciones, hacerle privatización de ciertos juegos, etcétera, etcétera, para que todo esté muy controlado, ¿no? Siguiente. Esto es clave y te lo tienes que aprender rápidamente. Vamos a ver, si entras a un grupo familiar y después te sales de ese grupo familiar, tú no puedes volver a entrar en un grupo familiar hasta dentro de un año. ¿Por qué? Básicamente esta norma lo están utilizando, y se ve claramente, para que la gente no esté saliendo y entrando de los grupos familiares y se convierta esto incluso en una especie de alquiler. Imagínate que yo tengo una gran biblioteca, o que alguien quiere jugar algún juego y yo le digo a un colega o le digo a alguien, o incluso lo digo por internet: oye, meto en mi grupo familiar a X gente durante X tiempo para poder jugar a toda esta biblioteca y así poder aprovecharme de este sistema, ¿no? Entonces, claro, con este sistema ya te está asegurando de que esto no se puede hacer, o por lo menos no a corto plazo, ¿no? Como mucho a largo plazo. Así que nada, esto sería otra limitación que tienes que tener muy en cuenta. La tercera cosa que tienes que saber es que los juegos que tengas comprados los integrantes del grupo aparecerán en tu biblioteca y te especificarán de quién es. Es decir, si una persona tiene X juego, por ejemplo, en el caso último que me ha pasado, que uno de mi grupo familiar se ha comprado Age of Mythology Retold, pues a mí me parece que él tiene el Age of Mythology Retold y me pone si lo está jugando, no lo está jugando, y sobre todo me dice de quién es el juego, ¿no? Vuelvo a decir, si solo hay una copia del juego dentro del grupo familiar, solamente una persona, me da igual cuál sea, es la que puede jugar. Eso sí, el dueño podría meterse a jugar a ese juego y echaría al otro, ¿vale? Eso es un punto que tienes que tener en cuenta. Y bueno, eso nos lleva rápidamente a este puntito, que ya lo he estado diciendo antes: dos personas no pueden jugar a un mismo juego. Ahora bien, imagínate, y voy a poner un caso práctico, que hay una copia de God of War dentro de tu biblioteca de Steam y dos personas quieren jugar a ese mismo juego. El truco del almendruco, básicamente, ¿no? Y esto no es que esté especialmente soportado por Valve, pero bueno, digamos que está en un lugar gris de todo esto. Uno podría estar jugando offline a esa copia del juego y el otro podría estar jugando online, y así podríais estar jugando los dos al mismo juego a la vez. Eso sí, tienen que soportar el juego offline ese título, ¿vale? Así que nada. Otra clave, y esto sí que es bastante importante, es que no todos los juegos tienen préstamo familiar. Aunque es lo habitual, pero no todos lo tienen. Un caso, por ejemplo, muy concreto sería el de Star Wars Jedi Survivor, un juego que no tiene préstamo familiar. ¿Cómo puedes saber que un juego tiene o no préstamo familiar? Muy sencillo, en realidad.
Y tenéis que meter dentro de su página de Steam y mirar todas las opciones que hay alrededor. Y aquí normalmente ya sabéis que pone un jugador contra jugador en línea, cooperativo. Esta imagen concretamente la saqué de Age of Mythology Retold, ¿vale? No me voy a liar, ¿vale? Es que estaba con ese caso concreto y lo estoy respondiendo continuamente, ¿no? Y le hice la captura. Y entre otras cosas, estáis viendo aquí que pone préstamo familiar. Vuelvo a decir, el juego tiene que tener préstamo familiar. Lo normal es que lo tenga. Por ejemplo, yo que sé, un Baldur's Gate tiene préstamo familiar, un God of War tiene préstamo familiar, un Hogwarts Legacy incluso tiene préstamo familiar. Pero, por ejemplo, los juegos de EA, tened cuidado porque no suelen tener préstamo familiar, como puede pasar con el Star Wars Jedi Survivor, ¿vale? Así que nada. Siguiente cosa, si hay varias copias de un mismo juego en un grupo familiar, podéis jugar tantas personas a la vez a ese juego como personas de copia compradas allá, ¿no? Esto ya lo hemos explicado antes, no voy a explicarlo. Y aquí, señores, viene algo bastante clave y que te tienes que aprender a rajatabla. Vamos a ver. Si una persona, imagínate que tú te has comprado el Call of Duty Black Ops 6, ¿vale? Este juego creo que no es compatible con Steam Deck, por lo menos no creo que vaya a ser compatible con Steam Deck por el tema de Ricochet, pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo. Imagínate que te lo has comprado y estás jugando en una Surrogali, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Bien, imagínate que tú te has comprado Call of Duty Black Ops 6 y ahora tú tienes en tu grupo familiar, pensando que este grupo tenga para préstamo familiar, que no lo sé, pero bueno, imagínate que lo tiene, y ahora tu cuñado coge ese juego y empieza a jugarlo de tu biblioteca, ¿vale? Con el tema del grupo familiar. Perfecto. Imagínate que ahora tu cuñado, en un giro de su inteligencia, lo que hace es que se pone tremendo chetos y empieza a hacer la peonza dentro del online y empieza a darle a todo el mundo en la cabeza de un tiro, ¿no? Bien, eso es el típico cheto, ¿no? Muy, muy fácil de detectar. Bueno, pues imagínate que a él lo banean, ¿vale? Pues no solamente acaba baneado tú, no solamente acaba baneado él por hacer la tremenda peonza dentro del juego online, sino que tú también, como propietario del juego, acabarías baneado. Si hubiera más personas dentro del grupo familiar, el resto de personas no saldrían baneados, solamente saldría baneado la persona que estaba, en este caso, haciendo la peonza, dándole tiros en la cabeza a todo el mundo dentro del online, y el propietario del juego, lo cual es un poco loco. Mi recomendación, si no te fías de las personas que están dentro de tu grupo familiar, en el caso de los juegos de multijugador al menos, es poner esos juegos en privado. Los juegos que pongas en privado, ya sabéis que no se van a compartir dentro de tu grupo familiar. También puedes hacer compras en privado. Cuando vas a comprar un juego, puedes decir, comprar para mí y poner privado, ¿no? Eso sobre todo se puso también para que la gente pudiera comprar juegos guarrillos, pero no solamente para eso, sino que en las bibliotecas ahora de los grupos familiares, aparte empieza a tener más sentido poner también los juegos online, también en privado, para poderte cerciorar de que al menos no te vayan a banear si no te fías demasiado de ese cuñado que se dedica a hacer la peonza dando tiros en la cara a todo el mundo dentro del online de Call of Duty Black Ops 6. Y te voy a decir una cosa, el tema de los grupos familiares, sinceramente, si lo piensas claramente, es una muy buena forma de luchar contra el propio Game Pass de Xbox a día de hoy. ¿Por qué? Porque ya sabemos todo que siempre hay un amigo, un colega, alguien dentro de tu entorno que tiene tremenda biblioteca. Dentro de mi entorno, pues yo sería ese tremendo amigo, también te lo tengo que decir, ¿vale? Y otra gente, ya sea mi pareja, que obviamente está dentro de mi casa y por lo tanto es para lo que estaría hecho el grupo familiar, por lo tanto, por mi caso, muy bien. Pero, por ejemplo, tengo otros amigos que también lo tengo dentro del grupo familiar y ellos pueden aprovecharse también de esa biblioteca que, como es obvio, yo no estoy jugando a todos los juegos a la vez siempre, ¿no? Por lo tanto, pueden estar jugando, pues yo que sé, por Baldur's Gate, pueden estar jugando a tal o cual, etcétera, etcétera, ¿no? Y de una forma u otra, lo que ha conseguido la propia Valve es crear un Game Pass para ese usuario que ahora mismo se está aprovechando de esos juegos. Pero yo también me estoy aprovechando de las diferentes personas que tienen también esos juegos, que por pocos que sean, pues fíjate, ahora mismo yo me voy a aprovechar de este colega que se ha comprado el Age of Mythology Retold y voy a empezar a hacer tremenda campaña o a petar mi Steam Deck llena de gaminones, ¿no? Por lo tanto, oye, me parece algo maravilloso y puede parecer que está muy lejos de ser una competencia al Game Pass, pero si lo piensas de manera fría y si lo piensas de manera tranquila, en realidad no estaría tan lejos de ello. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad, sinceramente espero que haya quedado aclarada todos los elementos alrededor de los grupos familiares ahora que ya está de manera estable tanto para Steam Deck como para el resto de usuarios, ya sea Surrogali, Lenovo Young Go, de la propia PC normal y corriente, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo llevo utilizando desde la beta, ha sido una herramienta brutal, sobre todo para con mi pareja. Nosotros utilizamos el tema de los préstamos familiares, pero como te estás dando cuenta, está muy lejos de ser como eran los préstamos familiares. Esto es muchísimo mejor, el tema de los grupos
grupos familiares, es mucho más útil, es mucho más sencillo, es mucho más práctico y por lo tanto la verdad es que ahora mismo estamos disfrutando muchísimo sin tener que hacer tantas triquiñuelas como teníamos que hacer antes. Vuelvo a decir, uno jugaba, como mi pareja jugara algún juego de mi biblioteca, es que ya se quedaba todo bloqueado. A día de hoy ya no, simplemente el juego, como es obvio, como si estuviera cogiendo un juego de la biblioteca y lo estuviera poniendo en su consola, obviamente yo no puedo jugar con esa misma copia del juego, ¿no? Pues esa es más o menos la filosofía que ha seguido la propia Valve y me parece algo maravilloso. Eso sí, siempre y cuando el desarrollador quiera que eso se pueda hacer. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!